Inicia el segmento de exposiciones del interbloque de Juntos por el Cambio. 3 diputados dividen su tiempo. En este caso inicia el diputado por la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Gracias, presidente. El consenso fiscal del año 2017, que tuve la enorme responsabilidad como ministro del Interior de llevar adelante las negociaciones, fue el último gran acuerdo político que tuvo la Argentina, con un nivel de consenso muy importante. Estamos hablando del 90% de las provincias, de más del 60% de la Cámara de Diputados, de más del 75% del Senado acompañando aquella trabajosa iniciativa que llevó mucho tiempo, pero que fue una señal, a mi juicio, muy importante. Ese acuerdo partía de un diagnóstico común. El primer diagnóstico era que en la Argentina y en todos los niveles de gobierno se gastaba más de lo que se podía afrontar, que el nivel de gasto no solo era muy alto, sino que muchas veces no estaba vinculado con los gastos indispensables. Por el contrario, en muchas otras circunstancias estaba vinculado con los privilegios de la política o los privilegios de sectores que la política apaña. Ese fue el primer diagnóstico común al que llegamos con, insisto, la gran mayoría de los gobernadores, sus equipos. Muchos de los diputados acá presentes, o algunos de ellos, participaron de estas largas reuniones en el Consejo Federal de Impuestos de aquel entonces. También el otro consenso era que teníamos en la Argentina una presión impositiva que asfixiaba a los que producen, que asfixiaba a los que generan empleo, que asfixiaba en general a la sociedad todo y que también era menester empezar a bajar. Nos propusimos en consecuencia el primer intento en muchos años de empezar a darle alivio fiscal a los sectores de la producción y a la gente. Y además pusimos una regla de límite del gasto público bastante restrictiva. El gasto público no podía, a partir de ese momento, subir más que el índice de precios al consumidor. Para algunos ese acuerdo fiscal fue insuficiente. Muchos nos decían, bueno, había que bajar más rápido los impuestos, había que llegar al objetivo de reducción de impositiva, sobre todo impuestos muy distorsivos como ingresos brutos y sellos, más rápido, había que bajar el gasto público más rápido. Más allá de esas divergencias de opiniones, por lo menos nos pusimos de acuerdo en un camino que iba hacia el norte correcto. Hoy, ese diagnóstico que nos llevó a ese consenso del 2017 ha empeorado significativamente. Tenemos más déficit, gastamos más y peor, y tenemos mayor presión impositiva que en aquel momento. Sin embargo, en lugar de ratificar ese rumbo, de ratificar ese norte, de ratificar y dar señales en el sentido correcto, hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que da marcha atrás, no solo con la reducción impositiva, sino también que flexibiliza las reglas de aumento del gasto público. Ya no es el IPC el límite de crecimiento del gasto, sino el PBI nominal, es decir, el IPC más el crecimiento de la economía. A mi juicio, señales que van totalmente en contra de lo que le está pidiendo la gente a la política. Digo, más allá de poder estar de acuerdo, que esto también es fruto de un consenso, nosotros acá estamos también dando señales a la sociedad de qué es lo que consideramos correcto, de cuál es el norte que necesita la Argentina y cuál es, por el contrario, el norte que no necesita la Argentina. Creo que reducir el gasto público, sobre todo los gastos que no son indispensables, los gastos que están vinculados, insisto, con privilegios, y de la mano de esto reducir la presión impositiva, darle alivio impositivo a la gente, a mi juicio, a nuestro juicio, es el camino correcto, el camino que hay que seguir. El consenso fiscal del 2017 y la reforma tributaria nacional de aquel mismo año fueron los 2 últimos intentos de reducción impositiva en las últimas 2 décadas de la Argentina. Y más allá de cómo se vote hoy, más allá de los condicionantes que puedan presentar
algunos gobernadores para acompañar este proyecto. Más allá de la decisión autónoma también de muchos gobernadores de no usar esta flexibilización a las normas que restringen el aumento del gasto público o de no utilizar este permiso de alguna manera a aumentar impuestos o a no seguir bajándolos como estaban establecidos en el acuerdo fiscal del 2017, lo que se está por votar hoy no es una buena noticia para los que trabajan, para los que producen, para los que invierten en la Argentina, para los que buscan empleo, y probablemente este proyecto de ley, esta ley que estamos discutiendo hoy, vaya totalmente en contra de esta necesidad que tiene la Argentina de crear condiciones efectivas para la erradicación de inversiones y la generación de empleo genuino. En aquel momento, en el 2017, el contexto era otro. Las provincias, es cierto, tenían en general, en promedio, superávit fiscal, producto de la decisión de la devolución del famoso 15% de la coparticipación. Pero eso no obsta a que hoy, en una situación más difícil, donde el federalismo ya no es lo que era, la autonomía de las provincias se ve restringida porque una fuente importante del financiamiento de las mismas ha perdido relevancia frente a otro financiamiento del Gobierno Nacional vinculado con la asistencia al Banco Central, que no se coparticipa a las provincias. Más allá de los contextos distintos, el norte, el objetivo de darle alivio fiscal a los que producen, a los que invierten, de darle al Estado la señal clara, contundente de que hay que bajar el gasto público, a mi juicio sigue más vigente que nunca. Y más allá del resultado, insisto, de la votación de hoy, creo que el año que viene tenemos que volver a plantear la posibilidad de tener un consenso fiscal que vaya en la línea de lo que nos pide la gente. Alivio fiscal, y que el Estado también, así como la gente lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, empiece también a revisar en un ejercicio de introspección qué gastos no son indispensables, qué gastos se pueden cortar porque están vinculados con privilegios. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Frigerio.